Perfecto, vamos para allá. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, como ha dicho José, soy Álvaro Fontela, soy CEO y cofundador de Regalo Networks. Además, soy consultor WordPress y WPO desde hace más de 12 años. Estoy muy triste porque esta semana he cumplido 30 y ya noto que los achaques de la... Igual dejo de dar ponencias en breve porque ya no doy recordado lo que voy a decir. Nada, bromas aparte, vamos a hablar de Core Web Vitals, vamos a hablar de un tema que está bastante trillado. Yo sigo haciendo bastante I+D sobre este tema, pero sí que es verdad que yo siempre dije lo mismo. Aquí se están viendo los Core Web Vitals de una forma que no se debería ver, o digamos de otra forma, se está enfocando mal y se está como... Esto es como la pandemia, nos prohibían salir a la calle y había gente que inventaba cosas para salir a la calle igual, ¿vale? Entonces, hasta el que se hizo pasar por un perro. Y esto es más o menos un poco lo mismo. Aquí cada uno intenta hacer sus cosillas como le sale de los huevos, pero realmente nadie está haciendo lo que dice realmente Google, ¿vale? Están haciendo lo que le sale cada uno de los huevos y hay gente que ha inventado determinadas técnicas WPO o determinados chanchullos, vamos a decirlo así, para intentar cumplir con lo que nos dicen las Core Web Vitals, cumplir con lo que sale en PageSpeed con una buena puntuación, pero realmente de cara al usuario, al UX, le estamos metiendo el mismo palazo, vamos a decirlo. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por qué es el WPO. El WPO son una serie de buenas prácticas, ¿vale? Utilizadas para, ojo, que esto siempre lo añado yo, mejorar la eficiencia y por ende la velocidad de carga de un sitio web, pero la eficiencia siempre por delante. A mí me mola mucho hablar de eficiencia, porque con eficiencia no solo englobamos la velocidad de carga, sino que englobamos el consumo de recursos, ¿vale? Y esto es algo muy importante, sobre todo en webs que cada vez son más complejas, que cada vez hacen más cosas y hay que ver más cosillas, digamos, que la velocidad de carga, sino que la eficiencia puede depender entre tener que contratar un hosting con menos recursos o con más recursos, ¿vale? La eficiencia nos puede hacer ahorrar dinero, ¿vale? En la práctica, digamos, en el terreno tangible, ¿para qué sirve el WPO? ¿Para qué sirven las técnicas WPO? Pues realmente sirven para mejorar la experiencia UX, lo pongo siempre el primero porque para mí es lo más importante de cara al usuario, ¿vale? Por otro lado, una mejora en los rastreos de Google, aquí hablamos de indexación, ¿vale? Hablamos de indexación, como he dicho antes, la mayoría de gente que tiene un problema relacionado con el posicionamiento, ¿vale? Es un problema de indexación, no es un problema de que diga, hostia, tengo una puntuación muy mala en PageSpeed y no posiciono, tal, no, es un problema de indexación. Hay problemas, he visto desde webs que tienen más URLs con 301 que Cristo, que esto al final gasta caro el budget, como webs que tienen problemas de distinto tipo a nivel de retrasos de distintos tipos y demás, ¿vale? Y consumo de recursos, ¿vale? Aquí entramos en tema de eficiencia a nivel servidor, consumo de recursos también es algo importante sobre todo porque podemos entrar en el tema del TTFB, el First Byte, ¿vale? Digamos el tiempo de wait, de espera que hay entre que se hace la petición y se empiezan a recibir datos. Y por último, siempre lo pongo por último, las técnicas WPO sirven para subir puntos en test sintéticos. Llamemos test sintéticos a Google PageSpeed, ¿vale? Core Web Vitals no, vamos a ver un poquillo por qué, pero Google PageSpeed sí que son test sintéticos, que al final los test sintéticos carecen de objetividad, como quien dice, ¿vale? Al final, vuelvo a repetirlo siempre, el principal objetivo del WPO es el usuario, ¿vale? Aunque Google es indirecto, ¿vale? El usuario es el objetivo principal, contentar al usuario, que le cargue rápido al usuario. Entonces, ahora viene mi pregunta. ¿Tiene sentido sacrificar UX, ¿vale? Es decir, ¿tiene sentido que sacrifiquemos un pop-up en un sitio donde lo necesitemos para contentar a Google, para contentar a la puntuación de Google PageSpeed, para contentar a la mierda de Core Web Vitals, ya lo voy a decir así, y contentar a ciertas cosas impuestas por Google que, como he repetido muchas veces en distintas ponencias con pruebas, carecen de sentido y de ningún tipo de lógica? Y ahora es un poco lo que, digamos, piense cada uno. Hay gente que te dice, sí, yo quiero cumplir al 100%, sácame todo. ¿Tiene sentido? Pues depende. O sea, depende, yo creo que no, ¿vale? Pero depende.
Entonces, aquí hay dos puntos de vista y es lo que me vengo encontrando yo en los últimos 4 años a base de clientes. Hay gente que mira los tiempos y gente que mira las puntuaciones. Realmente son los dos puntos de vista, ¿vale? Por un lado tenemos los tiempos, que son los segundos de toda la vida, y por otro lado las puntuaciones, que un ejemplo, aunque antes había más servicios de este tipo, incluso, por ejemplo, Pindon Tools tiene el website grade realmente ahora día de hoy es PageSpeed, ¿vale? Antes estaba Slow y había alguno más. Para medir tiempo, Pindon Tools es una muy buena herramienta, ¿vale? Medimos el tiempo de carga de una web. Por debajo de 2 segundos debería ser perfecto. También depende un poco de la web, ¿vale? Y dependen de más cosas. Las herramientas de desarrollador de Google Chrome, para mí a día de hoy, son la mejor herramienta para WPO que existe, ¿vale? La mejor. Creo que es una herramienta brutal. De hecho, muchas otras herramientas, como por ejemplo Pindon Tools, están basados en Google Chrome y en lo que se puede hacer con la pestaña Network, que es la que veis aquí, que posiblemente no lo veáis mucho. Las herramientas de desarrollador de Google Chrome podéis abrirla desde aquí. Más herramientas, bueno, no se ve, pero el atajo de teclado es Control mayús I y realmente desde ahí se puede medir velocidad desde tu ordenador, que esa es una de las cosas buenas que tiene este tipo de herramientas, que lo mides desde tu ordenador. Ten en cuenta que tienes que tener una buena conexión, pero te sirve para ver una aproximación. Y lo bueno es que te permite también simular otras conexiones, por ejemplo, una conexión 3G lenta, una conexión 3G rápida, ¿vale? Que sería un poco similar a una conexión 4G, te permite jugar. Los tiempos no mienten, ¿vale? Los tiempos, si decimos 2 segundos son 2 segundos, siguen siendo 2 segundos aquí en China, ¿vale? Lo que sí que las puntuaciones son interpretables. Y esto lo define, o sea, lo demuestra que a lo largo desde 2018, 4 años, sí, han ido pasando cosas en el algoritmo de Lighthouse, ¿vale? Tenemos Google PageSpeed, ¿vale? Google PageSpeed solo es la punta del iceberg, es la parte de arriba, es lo que todo el mundo ve, ¿vale? Es la herramienta que nos permite ver las puntuaciones desde un entorno simulado con una prueba orgánica, ¿vale? La gente se fía de esto, ¿vale? Pero nadie mira si los datos encajan. La gente se fía directamente porque es Google, ¿vale? Pero hay que analizar un poco más allá para ver que esto no se sostiene, como quien dice, ¿vale? Por decirlo de una forma. Después de esto, por detrás de Google PageSpeed está Google Lighthouse, que es a donde quiero llegar. Lighthouse es la base de todo. Realmente las puntuaciones que salen en Google PageSpeed salen de Google Lighthouse y las puntuaciones que salen de Core Web Vitals salen del algoritmo de Google Lighthouse, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Pues es el core, vamos a llamarle que es el core de PageSpeed y el core de Core Web Vitals. A lo largo de estos años, de estos 4 años, vamos por la 9ª versión de Google Lighthouse. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Vale, la 9 es la buena, es la última. Entonces, la 1, ¿qué era? Entonces, la 3, ¿qué era? Esto no es decir, no son versiones de mejora, son versiones de que a Google va dando tumbos para los lados y va haciendo estudios y va almacenando datos en una cosa que vamos a ver ahora que se llama Chrome Wiki Report, que la nariz, y va dando tumbos. Lo que hoy es válido, mañana no. ¿Por qué? No hay una razón, simplemente cambiamos el algoritmo porque hemos cambiado el puesto del tío que desarrollaba esto, hemos cambiado el puesto de otra persona y a ese le parece mejor. Esto no tiene una lógica y de hecho carece de tanta lógica, o sea, al carecer tanto de lógica, perdón, ellos, por eso no hubo impacto tan gordo en Core Web Vitals en los rankings, porque realmente todo el conjunto no tiene un fundamento, o sea, es muy difícil medir de esta forma y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Core Web Vitals al final es digamos, la otra parte que se ve, es el último componente en entrar en discordia y el problema de esto es que son test orgánicos, es decir, son test de usuarios reales. Entonces, al ser test de usuarios reales, se mide con la implementación que tiene cada navegador de Google Lighthouse. Cada navegador basado en Google Chrome tiene una implementación de Google Lighthouse. Y lo mismo que se mide en PageSpeed y en Google Lighthouse de cara a la velocidad, se mide para cada usuario desde su ordenador, ¿vale?
porque recordemos que todo el mundo tiene unas herramientas de desarrollador y ahí también está Lighthouse. Conclusión, evidentemente hay un problema y es que si hacemos un test de carga desde España a un servidor de España, posiblemente nos sale un segundo a una web, por hacer una aproximación, ¿vale? Pero si hacemos el mismo test a un servidor, o sea, de España desde Estados Unidos, pues nos salen 8 segundos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay distancia y eso significa que hay latencia. Entonces, no salen, si nosotros hacemos un test de Lighthouse con la implementación de nuestro navegador, no sale las mismas puntuaciones si lo hacemos desde España que si lo hacemos desde Estados Unidos. Entonces, aquí viene el problema. Core Web Vitals se alimenta de esos tests que hacen los usuarios con cada visita. Vale. Si tenemos muchos usuarios de Estados Unidos, es normal que nos baje la media. Y por esto no se sostiene. Para esto, Google aplicó varias reglas, ¿vale? Una de ellas fue que se aplicó el 75% percentil. Otra regla fue que se excluyeron países en vías de desarrollo con conexiones muy lentas, que esto es discriminación pura, vamos a llamarlo así. Pero aún así, es muy difícil que esta puntuación sea completamente objetiva. Es muy difícil, por no llamarlo imposible, ¿vale? Porque realmente, si nuestros usuarios tienen un iPhone, o sea, si la mayoría de nuestros visitantes tienen un iPhone, vamos a tener mejor puntuación que otra web que tenga muchos usuarios que tengan móviles de gama baja, simplemente por la potencia a la hora de ejecutar JavaScript. No tiene sentido. Vale, por el medio hay otras cosillas a nivel simulación, como simula la prueba y demás, que realmente la simula con un Motorola G4, ¿vale? Pero ¿qué pasa si estamos usando un móvil que tira menos, que tiene menos potencia que un G4? ¿Cómo se simula eso? Es imposible. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, realmente, bueno, esto ya lo expliqué, existe una tabla con una herramienta, ¿vale? Podemos hacerlo con una herramienta que se llama Debugbear, que es una herramienta que nos da en función de la latencia y la velocidad de la conexión. Si nosotros le metemos una latencia, una velocidad de conexión, nos dice el tiempo y si vamos a cumplir las Core Web Vitals o no. Con lo cual, nos permite hacer una aproximación de si de determinado país, siempre teniendo en cuenta que sabemos la media de ancho de banda y de latencia de ese país, sobre todo el tema de la latencia, que es lo que más influye, pues podemos saber si vamos a conseguir cumplir los objetivos de Core Web Vitals o no. Esta herramienta es relativamente nueva, ¿vale? Pero tiene bastante buena pinta en este sentido y a mí me mola bastante, ¿vale? Tampoco nos podemos fiar al 100%, pero bueno, es una aproximación que no teníamos hasta ahora. Y ahora esperad que le vuelvo a dar para abajo. Un segundo, que me vine arriba. Entonces, una vez dicho esto y vistos los problemas que tiene de construcción ya desde el punto de vista de la construcción Core Web Vitals y PageSpeed, esto podríamos estar aquí todo el mes. De hecho, yo doy una clase en una escuela de negocio de WPO donde me paso analizando Core Web Vitals durante 4 horas a milímetro, ¿vale? Y hay muchas cosas que realmente, incluso para que os hagáis una idea, las extensiones de los navegadores influyen en la puntuación. Si tus usuarios tienen muchas extensiones de navegadores o extensiones de navegador que impacten mucho en el rendimiento, vas a tener menos puntuación que una web en igualdad de condiciones que sus usuarios tengan menos extensiones. Es una cuestión de estadística, es una cuestión que realmente no podemos hacer nada y ahí es donde quiero llegar. No podemos controlar eso. Volviendo al tema inicial y volviendo al tema de que la gente ya ha llegado al punto que tiene que elegir entre usar elementos de UX como un pop-up o usar o sacarlos y cumplir con Core Web Vitals, hemos llegado al punto de que la gente no ha hecho ni una cosa ni otra. Y se ha pasado ahora mismo a hacer WPO para Core Web Vitals ya no significa ajustar o replantearse la web o no. Aquí lo que se trata es de engañar a Core Web Vitals, ¿vale? Se trata de meterle el palo a Google, literal. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? Pues realmente hay tres técnicas WPO, pero esta es la primera y esta es la más impactante en este tema. Entonces, lo que se hace
es retrasar el JavaScript para que al final el JavaScript es lo más jodido, en el sentido de que es lo que más impacta. No tanto a nivel latencia, ¿vale? Pero sí a nivel potencia. Es decir, no ejecuta de la misma forma el JavaScript un Xiaomi de gama baja que un iPhone de nueva generación de los últimos. Entonces, más que nada porque la puntuación es completamente diferente. O sea, la capacidad de ejecutar JavaScript que requiere potencia de proceso es totalmente diferente. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Qué se hace con esto? Pues lo que de cara a los usuarios, el JavaScript se sigue ejecutando igual, ¿vale? Realmente la ejecución es la misma. Lo que se hace es retrasar, ¿vale? La carga hasta que el usuario hace algo, que normalmente con que toques la pantalla ya o con que muevas el ratón ya carga el JavaScript, con lo cual el usuario se sigue comiendo el JavaScript igual, pero el test, ¿vale? Google, PageSpeed, Core Web Vitals y todos estos, el test acaba justo antes de la interacción de usuario, ¿vale? Con lo cual estamos añadiendo cosas después de donde mira el test. Por lo tanto, no salen reflejados en el test de Google PageSpeed y de Core Web Vitals y de Google Lighthouse ni de nada, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una técnica WPO que podemos implementar a día de hoy en WordPress muy fácilmente, ¿vale? Es algo que está ahí, la gente lo está usando a saco. WP Rocket, por ejemplo, es una funcionalidad que han mejorado muchísimo, la han mejorado hasta un punto que es casi automática, ¿vale? ¿En qué ayuda esto a la velocidad de carga de cara al usuario o al cliente, que es nuestro principal objetivo? Realmente en nada, ¿vale? Esto solo es beneficioso para engañar a Google, ¿vale? El usuario se sigue comiendo el PageSpeed con patatas, o sea, el PageSpeed de JavaScript con patatas. Y es uno de los problemas más gordos que tenemos a nivel rendimiento y es precisamente uno de los objetivos que tenía Core Web Vitals, hacer que una web muy sobrecargada no pudiera dañar la experiencia de usuario de un usuario con un dispositivo que accede a la web a través de un dispositivo con pocos recursos, ¿vale? Y esto, pues, evidentemente, es una técnica que sirve para engañar, punto. Otra de las cosas que esto ya hace más años que se usa, que es la carga asíncrona de JS y CSS. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Es una técnica como el anterior, del delay de JS, pero que es menos agresiva. Lo único que se hace es, en lugar de meter un disparador que lo ejecute ya cuando acaba el test, lo mete todo al final. Hay cosas que llaman a otras cosas, por llamarlo de alguna forma, scripts que llaman a otros scripts, entonces determinados scripts ya cargan fuera del plazo de carga, digamos, de donde mira el test. Con lo cual estamos engañando a PageSpeed. Además, ellos mismos, ahí, lo anterior no, pero ellos mismos recomiendan esto para mejorar el TBT. El TBT es una de las métricas que tiene a día de hoy Google PageSpeed, que tiene a día de hoy Lighthouse, que no está en Core Web Vitals, pero que se pasa a Core Web Vitals a través de otra métrica orgánica. Y lo que pasa con esto es que el TBT vale, la última vez que miré, pesaba un 25%, con lo cual era una de las métricas que tenían mayor peso. Y con esto, pues lo ajustaríamos. Realmente, aunque ellos recomiendan carga asíncrona, hay cierto, y de hecho lo recomiendan bastante, hay ciertos elementos que no es recomendable, lo voy a decir así, aplicar carga asíncrona porque dañaríamos lo que viene siendo el FCP y el LCP, que son dos métricas de Google PageSpeed, ¿vale? El LCP es una métrica, de hecho, de Core Web Vitals, y que estas métricas realmente, si nosotros le aplicamos carga asíncrona a los elementos de la parte alta de la página, estaríamos entrando en un tema de, vamos a decirlo, incompatibilidad no, pero sí de conflicto de prioridades, ¿vale? Esos elementos hay que priorizarlos. Por ejemplo, la imagen destacada habría que priorizarla. No se puede meter una carga asíncrona, aunque mucha gente mete carga asíncrona por el hecho de que Google lo recomienda, así, hablando mal y rápido. Pero realmente existe mejoría de cara a estas dos métricas, FCP y LCP, si los excluimos de la carga asíncrona y los pasamos incluso si los priorizamos, ¿vale? Y por último, esta otra técnica a mí me parece surrealista y más a día de hoy, ¿vale? Más que nada no porque se use, porque realmente para webs muy grandes está bien.
la lazy load de imágenes e iframes está bien para ciertas webs muy grandes, pero en muchos casos se está cargando en páginas que no ocupan realmente ni el alto de un móvil. Entonces, con esto, teniendo en cuenta que además, como dije en el caso anterior, se aplica la imagen destacada, no llega a ser una técnica WPO efectiva, realmente está siendo contraproducente. Que el usuario haga scroll en una web muy grande, pues sí que tener ese disparador para que carguen el resto de las imágenes sí que puede ser algo que esté bien. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de webs corporativas, por ejemplo, hacer un lazy load de imágenes e iframe sin excluir el logo, sin excluir las imágenes del Adobe Default, o sea, la parte de arriba, y esto simplemente sirve para engañar a Google y realmente de cara al usuario, a nivel de agilidad de carga, está siendo totalmente contraproducente, ¿vale? Otra cosa más, que estas técnicas, la mayoría están pensadas para usuarios móviles, pero en ordenador estamos teniendo, o sea, podemos ser muy contraproducentes en el tema y podemos incluso ralentizar un poquito la carga en ordenador. Y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de, sí, mobile first, pero ojo con la versión de ordenador porque hay determinados sectores que se rigen a través de las normas de ordenador. Nada más, porque esto, por ser un poco lo que he ido comentando a lo largo de la primera diapositiva, que siempre me desincronizo con la presentación, me vengo arriba y empiezo a hablar. Y nada más, esto simplemente son 3 técnicas WPO, ¿vale? Que solo sirven de cara a Google PageSpeed, solo sirven de cara a Google Lighthouse, realmente no sirven para el usuario, no sirven para mejorar la velocidad de carga del usuario, al menos la primera no sirve para eso, la segunda depende cómo la utilicemos y la tercera depende cómo la utilicemos. Pero como recomienda Google, desde luego no estamos mejorando la velocidad de carga del usuario, sino que estamos intentando obtener la máxima puntuación en un test sintético que no sabemos en la mayoría de los casos ni cómo se calcula, ni de qué color, o sea, ni si cambia con el aire o si cambia con el precio de la gasolina. Yo siempre digo lo mismo. La mejor técnica WPO es, sí, acabo ahora, José, acabo ahora, ya no me queda nada. De hecho, estoy ya en la parte final. La mejor técnica WPO es eliminar. Puede sonar muy obvio, puede sonar muy bestia, pero es eliminar. Es la mejor técnica WPO que existe. Si queremos mejorar de velocidad de cara al usuario, sí que es verdad que el modo en el que hacemos las cargas influye, pero hay más cosas, ¿vale? Hay que agilizar. Nosotros, vamos a decirlo de alguna forma, no se me ocurre un ejemplo con los coches, que es lo que siempre hago, pero porque esta la técnica de cargarle los 50 sacos de cemento a un Ferrari no aplica esto. Pero sí que es verdad que si queremos ir más ligeros, podemos cargar en nuestra mochila las cosas de diferente manera y podemos repartir el peso de otra forma, ¿vale? Pero si no sacamos cosas, el peso sigue siendo el mismo. Y esto sería un poco la analogía. Nada más. Aquí estoy. Ahora sí que acabamos. Como dijiste, y para terminar, yo creo que sí, porque la última, no me acordaba de la última diapositiva ya. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien, Álvaro. Entonces, resumen, más vale un buen engaño a Google que tener que estar perdiendo tiempo en el usuario. A ver, es lo que se está haciendo a día de hoy, realmente. O sea, se está engañando a Google, no está haciendo otra cosa. O sea, realmente la peña no se para a hacerse una web milimétricamente ahí. Uy, este pop-up no, que... Uf, no. La gente lo que hace es va a campo otra vez y después aplican determinadas técnicas WPO para pasar de largo los test. Se consigue de cara a los test, bien, pero de cara al usuario, pues a veces te encuentras algunas cosas que meten miedo, sinceramente. Bueno, es lo que toca en estos tiempos. Tratar de irnos acomodando. Yo me he encontrado webs que, claro, estos disparadores son, por ejemplo, al mover el ratón, ¿vale? Si tú no mueves el ratón, no se carga el JavaScript. Entonces tú ves la página y de repente cargar bien, mueves el ratón y de repente el uso de CPU del ordenador se dispara automáticamente. Y esto es por eso, porque realmente estamos engañando, no estamos aplicando nada. Estamos sacando la carga de JavaScript de los tests. Ya está. En fin. Pero así todo, con puntuaciones mediocres también se puede llegar. Yo veo muchas webs que no tienen buena puntuación y están rankeando igualmente.
Es que es imposible cumplir. O sea, es imposible cumplir. O sea, completamente. Si tú quieres tener una web normal, una web de empresa, una web corporativa, una web que funcione, que realmente capte leads, una web que haga cosas, es imposible cumplir. O sea, es completamente imposible. Lo que han dicho, a ver, a ellos todo esto lo aplican por una sola razón, porque les es más fácil crawlear webs simples, ¿vale? A ellos el usuario pues, realmente Claro, le claro. da igual, ¿sabes? O sea, pero para el bot de Google, pues es mucho más fácil crawlear webs simples. Si tú simplificas las webs, lo que pasa es que en lugar de conseguir lo que buscaban, simplificar las webs, lo que pasó es que la gente empezó a engañar al test. Ya está. Y esta carga asíncrona del JavaScript, ¿qué lo pones? ¿Cuánto tiempo? Realmente la carga síncrona no va por tiempo. Hay ciertos plugins que funcionan con el delay, con el retraso de JavaScript, van Sí. por tiempo, en plan 3 segundos, ¿vale? Otros funcionan como los de VP Rocket, funcionan por interacción, es decir, cuando el usuario mueve el ratón en la Ah, carga, sí, ¿vale? Después de la carga. La carga síncrona lo que hace es los mueve al final y hace, cuando ya todo está cargado, ejecuta la carga síncrona, pero no hay un tiempo después, ¿sabes? y Con aquí el cuál delay te lo que parece mejor. con el delay se consigue ese delay porque tú mueves el ratón, o si no mueves el ratón no va a cargar nada, y por tiempo, 3 segundos. La carga síncrona simplemente lo mueve al final, cuando ya todo está cargado, ejecuta la carga. Pero claro, ahí hay cosas que siguen viendo los tests, ¿sabes? Ahí hay cosas que los tests siguen observando, vamos a llamarlo así, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, es un tema de engaño, puro y duro. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Siempre aprendiendo contigo. Uno de los referentes a nivel español de velocidad de carga, en este caso Corewell Vita y de WordPress. Muchísimas gracias, Álvaro. Nada, Saludo a a ti. todo el equipo de Rayola Networks, donde tengo alojada mi propia web. Así que cuídenmela mucho, donde estoy ahí desde hace muchos años con ellos. Un abrazo y a todo el equipo por allí, por Galicia. Saludos a todos. Adiós, Álvaro. Igual, Hasta chao. luego.